Santo Tomás de Aquino. Suma Teológica, parte primera, cuestión 51, artículo 3. Si los ángeles ejercen acciones vitales en los cuerpos que asumen. Dificultades. Parece que los ángeles ejercen acciones vitales en los cuerpos que toman. Primero, no conviene a los ángeles de la verdad ningún género de ficción, pero sería una ficción si el cuerpo asumido por ellos, que parece tener vida y ejercer acciones vitales, no las ejerciese. Luego los ángeles ejercen acciones vitales en los cuerpos que asumen. Segundo, nada hay en las obras del ángel que sea inútil, pero sería inútil que en el cuerpo asumido por el ángel se formasen los ojos, las narices y los demás órganos sensitivos, si no ha de sentir por ellos. Luego el ángel, por medio del cuerpo asumido, siente, que es el acto vital por excelencia. Tercero, una de las operaciones vitales es la de moverse con el movimiento progresivo, como dice el filósofo. Pero no hay duda que los ángeles parece que caminan con los cuerpos que toman, pues en el Génesis se dice que Abraham acompañaba para despedirlos a los ángeles que se le aparecieron. Y cuando Tobías preguntó al ángel, ¿sabes el camino que conduce a la ciudad de los medos? Éste le respondió, lo sé, y he recorrido con frecuencia todos sus caminos. Luego los ángeles ejercen frecuentemente operaciones vitales en los cuerpos que se agregan. Cuarto, hablar es operación de los seres vivos, puesto que supone la voz, que es un sonido emitido por la boca del animal, como dice el filósofo. Pero hay muchos pasajes de la Sagrada Escritura que no permiten dudar de que los ángeles hablaron en los cuerpos que asumieron. Luego ejercen en ellos acciones vitales. 5. Comer es operación propia del animal, y por esto el Señor, después de la resurrección, en prueba de que había recobrado la vida, comió con sus discípulos, según refiere San Lucas. Pero los ángeles que se aparecieron en cuerpos asumidos comieron, y Abraham ofreció alimentos a los mismos que antes había adorado. Luego los ángeles ejercen acciones vitales en los cuerpos que asumen. Sexto, engendrar a un hombre es acto vital, pero esto es cosa que compete a los ángeles en los cuerpos que toman, y así se dice en el Génesis. Después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas tuvieron hijos, estos son los poderosos de la antigüedad, varones de fama. Luego los ángeles ejercen acciones vitales en los cuerpos que asumen. Por otra parte, según hemos dicho, los cuerpos que asumen los ángeles no son cuerpos vivos. Luego con ellos no pueden ejercer acciones vitales. Respuesta. Hay obras vitales que tienen algo de común con otras que no lo son, como por ejemplo la de hablar, que pertenece a los seres vivientes, y sin embargo, conviene con otros sonidos de los seres inanimados en cuanto sonidos, y la de andar, que también conviene con otros movimientos en cuanto tales. Luego los ángeles pueden ejecutar acciones de vida en los cuerpos que toman, en cuanto a lo que hay de común a una y otras operaciones, pero no en cuanto a lo que es propio de los seres vivientes, porque, como dice el filósofo, aquel de quien es la potencia, a él pertenece la acción, y no puede tener operación vital lo que no tiene vida, que es el principio potencial de la acción. Soluciones. Primero, por lo mismo que no se opone a la verdad el que en la Sagrada Escritura se describan las cosas inteligibles con figuras sensibles, porque no se hace para afirmar que lo inteligible es sensible, sino para darnos a entender por ciertas semejanzas las propiedades de los seres inteligibles. Así tampoco repugna a la verdad de los santos ángeles que los cuerpos por ellos asumidos parezcan hombres vivos, aunque no los sean, ya que no los toman con otro objeto que el de significar, por medio de las propiedades y obras del hombre, las propiedades espirituales de los ángeles y sus operaciones. Y este fin
no lo conseguirían tan adecuadamente si tomasen verdaderos hombres, porque sus propiedades los llevarían a conocer hombres y no ángeles. Segundo, sentir es operación totalmente vital y, por consiguiente, en modo alguno se ha de decir que los ángeles sienten mediante los órganos de los cuerpos que asumen. Y sin embargo, estos no son superfluos, puesto que no han sido formados para sentir por ellos, sino para designar por su medio las virtudes espirituales de los ángeles. Y así el órgano de la vista significa su poder intelectual, y los demás miembros designan otras virtudes, como enseña Dionisio. Tercero, el movimiento producido por un motor unido es acto propio de la vida, pero no es así como se mueven los cuerpos asumidos por los ángeles, porque el ángel no es su forma. Sin embargo, los ángeles se mueven accidentalmente cuando se mueven estos cuerpos, puesto que está en ellos como el motor en el móvil, y de tal modo están allí que no están en otra parte, cosa que no puede decirse de Dios. Y de aquí que, si bien cuando se mueven los cuerpos en que Dios está, Dios no se mueve, porque está en todas partes. Al moverse los cuerpos que los ángeles asumen, estos se mueven accidentalmente. Pero no cuando los cuerpos que se mueven son los celestes, aunque estén unidos a ellos como el motor al móvil, porque los cuerpos celestes ni abandonan en su totalidad el lugar que ocupan, y el espíritu que mueve la esfera está adscrito a un lugar determinado de la sustancia del orbe, que unas veces estaría al oriente y otras al occidente, porque la fuerza motriz está siempre al oriente, como dice el filósofo. Cuarto, los ángeles propiamente no hablan mediante los cuerpos a que se unen, sino que producen algo parecido al lenguaje, por cuanto forman en el aire sonidos semejantes a la palabra humana. Quinto, hablando con propiedad, tampoco compete a los ángeles comer, porque comer significa ingerir alimentos aptos para que se transformen en la sustancia del que come. Y aunque la comida que Cristo tomó después de la resurrección no se transformó en su cuerpo, tenía sin embargo un cuerpo de tal naturaleza, que el alimento podía convertirse en él, por lo cual verdaderamente comió. Pero el alimento que tomaron los ángeles ni podía convertirse en el cuerpo que llevaban unido, ni, dada la naturaleza de aquel cuerpo, podía el alimento convertirse en él. Y de aquí que aquella comida no era verdadera comida, sino figura de la comida espiritual, que es precisamente lo que el ángel dijo a Tobías: cuando estaba con vosotros, parecía que comía y que bebía, pero yo uso una comida y una bebida invisibles. Abraham, por su parte, les ofreció alimentos, pensando que eran hombres, no obstante lo cual veneró a Dios, que estaba en ellos a la manera que suele estar Dios en los profetas, como dice San Agustín. Sexto, San Agustín dice: muchos de los que lo experimentaron, o que lo oyeron de los que lo habían experimentado, aseguran que los faunos y los silvanos, llamados vulgarmente íncubos, han requerido muchas veces a las mujeres y consumado la unión con ellas. Por consiguiente, negar estos hechos es un descaro. Pero los ángeles santos en modo alguno pudieron tener estos deslices antes del diluvio, y por tanto, con el nombre de hijos de Dios se designa a los hijos de Set, que eran buenos, y con el de las hijas de los hombres denomina la Sagrada Escritura a las nacidas de la estirpe de Caín. Y no es de engañar que de ellas hayan podido nacer gigantes. No todos lo fueron, pero antes del diluvio hubo muchos más gigantes que después. Pero, aun suponiendo que alguna vez nazcan hombres del comercio con los demonios, no son engendrados de un principio vital, segregado por el demonio o por el cuerpo que lleva unido, sino tomado con este objeto de algún hombre, como sucedería, por ejemplo, si el demonio se hace súcubo con respecto a un hombre y después íncubo con una mujer.
pues también toman las semillas de algunas cosas para que se engendren cosas distintas, como dice San Agustín. Y en este caso, el hijo que nace no es el hijo del demonio, sino del hombre que suministró el principio de la generación. Fin de la cuestión 51.